¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas Gracias por noches. estar. ¿Sí? No, por favor, gracias por invitarme. Me cuesta encontrar, mejor, son tantas las cosas que se le pueden preguntar que, a ver, Disparen nomás. empecemos. Primero, eso que estamos viendo en Europa, porque también vimos lo de Delta y lo de Delta no ocurrió como lo preveíamos en el momento del furor del Ojo, pico. lo de Delta está ocurriendo ahora. Bueno, explique. Claro, lo de Delta no ocurrió cuando se esperaba que ocurriera hace 2 o 3 meses. Afortunadamente se dilató la cosa por diferentes razones, entre las cuales estaban la creciente, digamos, tasa de cobertura de vacunación, el hecho de que los infectados en nuestro país fueran muy superiores a los casos reportados. Digamos, todas esas razones hicieron que el pico de Delta se fuera retrasando. Pero ya lo decíamos anteriormente, iba a llegar indefectiblemente y llegó. Esto que estamos viendo hoy es el pico de Delta, sobre la cual además ahora está cabalgando la nueva variante Omicron. Ahora, Rubinstein, ¿estamos en la tercera ola? Sí, claro. ¿Es tercera ola ya? ¿Ya Sí, es sí. una nueva ola con una nueva cepa y con otras condiciones? Es una tercera ola y esto es evidente, digamos, hay una fuertísima subida de casos, afortunadamente, porque nos agarra con altas tasas de cobertura de vacunación. Más del 70% ya tienen 2 dosis, un 10% tienen 3 y más del 80% tiene al menos digamos, un esquema parcial. Esas razones son las que hacen que el impacto, digamos, sanitario que hoy tiene esta subida de casos sea muchísimo menor que la segunda o la primera ola y que esté francamente desacoplada de las complicaciones y las muertes. Por ahora lo que uno está viendo es que hay un aumento geométrico prácticamente en los casos, en el número de casos, pero el número de muertes o de ocupación de camas de terapia intensiva sigue bastante estable, con un levísimo aumento. Ahora aparece, hay una imagen medio dual que la podemos ver quienes vivimos en la ciudad, incluso en la provincia, que es largas colas en los lugares de testeo, pero por otro lado vemos fiestas, reuniones, festejos, lugares de comida lleno. Digo, ¿cuál es la sensación que usted ve? Porque para mí hay una dicotomía entre lo que es las largas filas, 4 cuadras de gente para testearse, y fiestas y reuniones que no frenan. Bueno, lo que pasa es que ahora estamos viendo un poco los estertores de lo que fue la gestión de la pandemia, y eso yo lo he dicho varias veces, en modo electoral que tuvimos hasta hasta las elecciones, donde parecía que se había acabado la pandemia. No hubo mensajes que claramente promovían el relajamiento, si bien no explícitamente esto fue así entendido. Y el tema ahora es que estamos en la parte más dura de la curva de vacunación, donde hay segmentos mucho más reticentes, los jóvenes, los adolescentes, mucho más reticentes a vacunarse. No porque sean ideológicamente antivacunas, ni tengan, digamos, el mensaje ese, digamos, explícito, sino porque tienen baja percepción de riesgo, están repodridos, están en esta cosa de rebeldía social, son mucho más susceptibles a estas cuestiones paranoides, digamos, conspiranoides, que claramente están impregnando muchas veces y que dan justificación a esta reticencia, por un lado, con lo cual es más difícil avanzar. Ustedes recién mostraban las cifras de vacunas que tenemos. Estamos con aproximadamente 100 millones de vacunas y estas 100 millones están bien, porque es un stock adecuado para poder cubrir con 3 dosis a la población blanco. Es correcto eso. El tema es que tenemos 25 millones prácticamente que no se han aplicado porque no se han distribuido o porque se han distribuido pero no han llegado a la gente. Y esto tiene muchísimo que ver con esa reticencia que estamos viendo, donde cada vez resulta más difícil. Acá es donde tenemos, por un lado, y por el otro lado tenemos el crecimiento de esta variante, que es más contagiosa, que a diferencia de las variantes previas, tienen una tasa de reinfección, o sea, la chance de reinfectarse es un poco más alta. De reinfectarse, de contagiarse, no de complicarse, por suerte, aún con vacunación, en general con esquemas incompletos. Entonces, la realidad es que, por un lado, mucha gente está muy preocupada. Hay un segmento, es como que hay una dicotomía, una especie de brecha. Una buena parte de la población está muy preocupada por esta subida de casos, entonces va a testearse, es contacto estrecho o tiene algún síntoma que lo preocupa. Y hay otra parte que no le importa,
que tiene una bajísima percepción de lo que está ocurriendo y va a los boliches y si no lo frenan, sigue, digamos, consumiendo espectáculos masivos, etc. Entonces es como que no es la misma gente que va a testearse y después va a espectáculos masivos o los boliches. Son segmentos poblacionales diferentes. Ahora, yo lo que... Usted hablaba de la brecha y del stock de vacunas que tiene la Argentina. Yo lo que le pregunto es, dadas las circunstancias, dada lo que estamos viendo a la distancia de lo que pasa en Europa, yo tengo la percepción, y no es que yo tenga la percepción, lo indican las estadísticas, que el ritmo de vacunación es lento. Muy lento. Digo, porque si usted tiene un stock de vacunas como el que se tiene, ¿por qué hay solamente un 10% de la población con 3 dosis que hoy dicen, y usted lo sabrá, mucho mejor de lo que pueda decir yo, que sería un poco el traje necesario para que la nueva variante no dañe? Claramente hay que acelerar la vacunación, no hay ninguna duda. Como le decía, por un lado estamos en la parte más dura, no es tan fácil, sobre todo con la tercera dosis hay aún más reticencia de muchos segmentos poblacionales. Por eso, más allá del pase sanitario, que podemos discutir si eso no es adecuado en este momento de la pandemia, acá lo importante es el mensaje positivo, es cómo se está comunicando esto. Y acá digo dos cosas. Por un lado, una campaña de comunicación muy deficitaria que, digamos, que ha ocurrido siempre desde el comienzo de la pandemia por parte del gobierno, que no ha sido una campaña inteligente, segmentada, focalizada, por ejemplo, en los adolescentes y los jóvenes. ¿Se acuerdan que hace un año tuvimos lo de la cuidadanía, que era una cosa muy pueril y que la verdad que no prendió en los jóvenes? Entonces ahí hay que pensarla. La otra, y hoy yo me preguntaba, ¿cuál es la razón por la cual no se comunican de los que hoy están internados en las terapias intensivas de los hospitales o los fallecidos? ¿Cuántos de ellos no han sido vacunados o han recibido un esquema completo o han recibido el esquema completo? Porque yo estoy convencido de que en la medida que esto se comunique y que lo que se vea es como uno piensa, que, digamos, la mayoría, amplia mayoría de los que hoy están internados en las terapias o que han fallecido no han recibido el esquema completo de vacunación, es un poderoso incentivo, si esto se comunica bien, para que la gente vaya a vacunarse más rápido. Entonces, acá el tema es, las vacunas que hasta julio, agosto teníamos un serio problema de suministro, están. Las campañas, yo sigo criticando que hay un rol muy débil por parte del Ministerio de Salud de la Nación que no articula y no integra las campañas. Está como todo descentralizado en los distritos, lo cual algunos distritos funcionan bien, otros no funcionan bien y eso lo vemos todos los días. Pero la tercera es cómo se comunica la cosa y ahí es donde creo que está fallando. Ahora, se comunica, me pareció que para la Navidad y para la Nochebuena, bueno, las familias se volvieron a juntar, estamos en la puerta del Año Nuevo. Y me parece que ahí, bueno, lo que mostraba Eduardo del salto de los casos, podemos tener en Año Nuevo una nuevas reuniones familiares que aunque no estén relacionadas con los jóvenes, están siempre relacionadas con los jóvenes y por lo tanto habrá Yo creo que hay que limitar los números, de lo que son, digamos, de las grandes reuniones familiares o las reuniones multitudinarias de amigos, hay que limitarlo. Sí, claramente hay que usar, ya sé que es antipático y parece el déjà vu que ustedes hablaban, ya todo el mundo está repodrido, pero hay que usar barbijo, hay que tener distanciamiento físico, la higiene de manos, hay que hacerlo, y me parece que hay que seguir insistiendo con esto. Y quienes no se hayan vacunado o no hayan, o no hayan completado los esquemas de vacunación en estas reuniones, creo que tienen que testearse 48 horas antes. Hoy debieran testearse, mañana. ¿Cuánto vale el barbijo contra la Omicron? ¿Cómo? El barbijo contra la Omicron. El barbijo protege contra cualquier variante y protege muchísimo, porque el tema, se trate de la Omicron, de la Delta, de la variante original de Wuhan, el tema son las gotitas y los aerosoles. Y el barbijo, sobre todo los barbijos, digamos, adecuados, que protegen, digamos, cuando uno cubre boca y nariz, protegen y bajan muchísimo la incidencia de contagio. Ahora, en este momento hay una discusión respecto de si el Estado, los distintos estados, nacional, provincial,
municipal tiene capacidad para testear y se dice que el gobierno compraría una gran cantidad de test que se puede hacer cada uno. Y hubo una discusión hace un tiempo de que no se podían, se prohibían. ¿Cómo ve usted el tema de que los test estén gratuitos y no se focalicen estos centros? Mira, hoy a la mañana subí un hilo de Twitter al respecto, temprano. Es inconcebible e inadmisible que sigan todavía, que no se hayan autorizado los test domiciliarios. Autotest que se venden en las farmacias, que son muchísimo más baratos, que tienen, digamos, que son muy específicos, o sea, tienen muy poquitos falsos positivos y que en todo caso muchas veces hay que hacerse, si uno ha estado en contacto estrecho o tiene un síntoma mínimo, hay que hacérselo más de una vez con intervalo de 2 o 3 días. Esto, yo todavía no comprendo cómo no han sido autorizados cuando en todo el mundo, más en este momento, se están usando. ¿Hay un tema de un negocio? ¿Puede haber un tema de un negocio? Yo creo que hay mucho lobby. Yo creo que hay mucho lobby. No sé si hay negocio, pero hay mucho lobby. Hay mucho lobby de no permitir, de barreras de entrada para que la gente se empodere, la sociedad se empodere. Les cuento una anécdota. Mi hija está viviendo en España en este momento, está estudiando. Se fue durante 3 días a Holanda. Volvió y nada, no tenía ningún contacto estrecho, ni ningún caso positivo, pero se testeó. ¿Por qué? Porque va a pasar las fiestas con sus amigos. Se testeó, fue a la farmacia, se compró, le salió creo que 3 o 4 euros, se lo compró, se hizo el test, me mandó la foto. Ya está, ya está. Creo que el Estado a quien sí debiera repartir es a las escuelas, es a, digamos, a los empleados públicos. Ahí sí tiene que repartir para que se testeen periódicamente. Pero después que permitan que la gente, digamos, no nos traten más como un país jardín de infantes, como decía María Elena Walsh. Somos una sociedad que ha demostrado, digamos, rasgos importantes de madurez, a pesar de todo lo que siempre nos castigamos. Entonces, dejemos, ¿por qué no van a hacerlo adecuadamente, seguir las instrucciones, reportar si son casos positivos? ¿Por qué no lo van a hacer? Por supuesto que si la prueba es positiva, tiene que hacerse una PCR y reportarlo ahí. Usted recién estábamos hablando del tema de las vacunas, del stock que tiene Argentina. Cualquiera, porque ese es otro interrogante. La Argentina tiene muchas vacunas en stock. Lo que no sabemos es qué vacunas. Pues yo le pregunto, para una tercera dosis, ¿es igual Sinopharm que Moderna, que AstraZeneca, que Pfizer? No, han mostrado, las vacunas que tienen plataformas de ARN mensajero han mostrado que son marginalmente más eficaces que las otras, que la de Sinopharm seguro. La verdad es que, digamos, el gobierno compró mucho Sinopharm. Entonces también es cierto que por eso se han donado muchas de ellas. Pero digamos, no es igual, pero en realidad, para prevenir las complicaciones graves o las muertes, todas las vacunas al momento y las que tiene la Argentina han demostrado que funcionan. ¿Incluida la Sputnik? Incluida la Sputnik. La Sputnik, lo que pasa es que la verdad que también es inadmisible que en este momento no se hayan hecho las gestiones suficientes, tanto desde las pruebas de calidad como las administrativas, para que las agencias regulatorias, ni siquiera estoy hablando de la FDA de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, a la prueba de una buena vez, y entonces todos aquellos que hemos recibido, me incluyo, sí, la Sputnik, podamos salir del país. Porque en este momento, si yo quisiera ir a ver a mi hija, en este momento tengo problemas. Ahora, viendo un poco el ciclo que se está cumpliendo, tercera ola, usted dice que mayoritariamente es Delta, pero Omicron ya está. Sí. ¿Qué futuro, qué horizonte se avisora? ¿Estamos frente a una ola más? ¿Puede ser una más grave de lo que prevemos? ¿Puede ser un anticipo de algo que quizás sea más alentador, más optimista? No tengo la bola de cristal. No. Tengo por ahí ciertas, yo diría, asunciones epidemiológicas, pero bueno, la realidad es, más allá del archivo, digamos, de que esto después vaya para el archivo, creo que estamos frente al principio del fin de la pandemia. Por lo menos con estas características, como la primera gran oleada pandémica. Esto probablemente vaya a transicionar de lo que ha sido las primeras 2 oleadas. Pensemos que tenemos 20.000 casos. En la primera ola
el pico fue de 18.000 casos. Y ustedes recuerdan lo que fue la saturación de las terapias. En la segunda ola tuvimos algunos días de entre 30 y 40.000 casos, con muchos distritos que estaban no solo con saturación, en algunos se llegó a colapsos puntuales. Ahora, por suerte, estamos en 20.000 casos y probablemente en los próximos días tengamos muchos más, pero la verdad es que no está traduciéndose en complicaciones y muertes. Con lo cual, mi visión es que estamos transicionando de una gran pandemia, de una oleada pandémica a una endémica. El dilema acá es si esto va a terminar como una gripe estacional, en la cual tengamos que vacunarnos periódicamente. Y ustedes saben que la vacuna antigripal previene muchísimo menos contra los contagios. Tiene menos de un 60% de eficacia para prevenir contagio. Previene las complicaciones. Entonces, por un lado puede ser esa, o tal vez, no creo que el año próximo, pero tal vez más adelante, esto deriva hacia lo que son los demás coronavirus, que producen un resfrío común. Entonces, por ahí lo que ocurre es que de acá a 2 o 3 años tengamos que vacunarnos todos los años o periódicamente porque esto se asemeja a una gripe, o sea un resfrío común, que le dejemos de prestar atención, como no le prestamos atención a los resfríos comunes. Yo creo que si verdaderamente se va confirmando que esta subida de casos no se traducen en más internaciones, ocupación de camas de terapia o muertes, en algún momento del futuro próximo, si esto es así y vamos a ver lo que pasa a nivel global, tengamos que dejar de contar. Porque también toda esta cosa de... Sí, claro. Esto genera una ansiedad social que casi es intolerable. Sobre todo cuando uno ve, además, que cuando dice, pero escúchame, ¿qué? Porque además uno lo ve en la gente, dice, pero ¿de qué me están hablando? Si esto es un resfrío, si no produce complicaciones. Bueno, todavía no podemos bajar la guardia, hay que ser muy prudente. Todavía no tenemos esa, digamos, no podemos aseverar eso. Ahora, si esto se confirma, entonces va a ser el momento de comenzar a revisar los protocolos, sobre todo los protocolos de aislamiento, los tenemos que empezar a revisar si esto es así, y, digamos, cómo nos comunicamos la pandemia. Doctor, muchas gracias por estar. No, gracias Muy amable. a ustedes. Feliz año. Igualmente para usted.